Ancha munasca huaycapanaykuna, kunankuti rimarisun sonqonchis ukumanta pacha. Iniciamos nuestra conversación con una pincelada política. Sucede que la señora Boluarte ha viajado a Europa, quiere visitar al presidente de Alemania, que no gobierna Alemania, quien gobierna es el canciller, el primer ministro, y también parece que ha logrado una entrevista con el Papa, una entrevista que no se podía dar durante largo tiempo, pero la ha logrado. Y la pregunta es, ¿qué quiere al visitar al Papa? Que le diga que está actuando bien, que no tiene la culpa de los asesinados entre diciembre, enero y febrero aquí en el Perú. 49 asesinados de bala y de perdigón. Hace un día los familiares de las víctimas y los heridos de Perú a causa de las protestas le han escrito una carta al Papa y le han pedido que no la reciban. ¿Cómo será lo del Vaticano? ¿Qué consejeros habrá? Pero yo pienso que el hecho de recibirla no es lo más aconsejable, porque ella es experta en utilizar a personas, a gremios, a grupos. Utilizó al arzobispo de Lima, utilizó a los obispos cuando tuvo una conversación con ellos y después dijo que ellos la apoyaban. Utilizó a las iglesias, también se reunieron con ella y ha dicho que la apoya. Y como otros presidentes, ni corta ni perezosa, cuando salió la procesión de Santa Rosa de Lima, la cargó un rato para dar a entrever de que es muy religiosa, ¿no? Un pueblo religioso puede ser manipulado y decir, caramba, nuestra presidenta es religiosa. Así lo han hecho también otros gobiernos. Esa es la situación en la que estamos, una situación realmente difícil porque se nota como este gobierno y el Congreso cada vez más se asientan en su dictadura, una dictadura real, galopante. Y al ver todas estas cosas, nos preguntamos cómo es nuestro futuro. Yo creo que ella, al no hacer caso a la población que protesta, que dice que se vaya igualmente al Congreso, al final lo que puede suceder es que mucha gente, apretada por la subida de los precios, por el hambre que también galopa y por la delincuencia que cada vez aumenta a pesar de declarar emergencia, puede ser que esos dos factores hagan que salgan estos gobernantes no solo inexpertos, sino traficantes, buscadores, hacedores en gran parte de la muerte. Continuamos con la teología de la liberación. Les decía que la teología de la liberación tiene algunas exigencias de conversión, muchas. Vamos a hablar solo de algunas en estas siguientes semanas. Una conversión, una exigencia de conversión es la económica. Hay que hablar de una conversión económica, porque la economía es parte fundamental de nuestra existencia. La opción por los pobres,
que es una vivencia primordial en la teología de la liberación, esta opción por los pobres nunca fue en la teología de la liberación una frase lírica o para quedar bien, para que sonara bien, como una especie de sinónimo de caridad, de dar algo, ¿no? No, la teología de la liberación se refiere a los pobres reales, marcados por la economía y por la política, víctimas de un sistema opresor. Desde sus inicios, en especial Gustavo Gutiérrez, insistió en que la economía capitalista condiciona a las personas y a los pueblos, arrastrando a las masas, según sus propias palabras, a la muerte prematura. Entonces eso de decir que Dios habrá querido, que Dios se lo recogió, eso no es cierto bajo ningún punto de vista. Hay muertes que se preparan. Vemos, por ejemplo, ahora lo que está pasando en Israel y en Palestina. Hay muertes prematuras que Dios no las quiere. Esta realidad grave de la muerte prematura, de la opresión por parte de la economía capitalista, no puede ser soslayada, dejada de lado por la teología. Y cuando desde los años 80 se empezó a implementar el neoliberalismo en forma globalizada y alarmante, en que grandes masas aparecen como sobrantes en el sistema, la teología de la liberación acuñó o aumentó esa frase de la opción por los pobres diciendo opción por los pobres y excluidos, porque en el neoliberalismo ya no se contenta el capitalismo con explotar a los pobres, los considera sobrantes, basura, y si mueren mejor. Y dice el teólogo Pablo Richard desde Costa Rica, para el actual sistema, optar por los excluidos es una irracionalidad y una actitud humanamente equivocada. Más aún, es una opción subversiva y peligrosa. Sigue diciendo Pablo Richard, para el sistema lo más lógico y racional es optar por el mercado y sus valores de eficiencia y ganancia. En definitiva, optar por los ricos. Eso es. Entonces, si uno opta por los pobres y los excluidos, aparece como uno que está fuera de foco e incluso como una persona o una comunidad peligrosa. Entre esos peligrosos está el mismo Papa Francisco, quien por su parte expresaba en su primer escrito La alegría del Evangelio lo siguiente: hay un signo que no debe faltar jamás, la opción por los últimos, por aquellos que la sociedad descarta y desecha. Además, en el mismo escrito dijo tajantemente: hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y de la inequidad. Esa economía mata.
Por eso la teología de la liberación toma en cuenta la economía. Algunos quisieran que la teología hablara de los ángeles, de los santos, del mismo Dios, sin tener en cuenta al Dios de la Biblia, al Dios de Jesús, que es un Dios histórico, y como muchas veces les he dicho, un Dios político, un Dios no neutral, sino un Dios que se pone de lado de las víctimas de estos sistemas opresores. Claro, es más cómodo hablar de un Dios ahistórico que está en su nube, porque no se pone en cuestión la sociedad en la que se vive, no se critica nada, solo se sigue nomás el orden de las cosas, que es un desorden, y el llamado statu quo. Nos toca pues, desde esta teología, recuperar el mensaje inicial de nuestra misma iglesia, recuperar al mismo Dios. Y con esto, amigas y amigos, con el cariño de siempre les digo, Jamo Semana Kama, Hiki Sin Kama.